Esto permite considerar que inicialmente la imagen no portara en sus brazos al niño, pues la expectación alude al estado de buena esperanza de la madre y a la inminencia del parto, es decir, lo correcto hubiera sido una virgen o embarazada, y muy embarazada además. Estamos habituados a verla revestida, como es costumbre desde el siglo XVI, pero una noticia de mediados de ese siglo nos ha hecho plantear la posibilidad de que en su configuración original no fuera una imagen de candelero, como es ahora debajo de los vestidos, o de vestir, este tipo de imágenes que se llaman de rueca, de candelero, de jaula, de vestir, sino, es una posibilidad, que fuera en origen totalmente tallada. En 1548 fue descrita como una imagen de bulto, es decir, en este momento de bulto significa o suele implicar de talla completa, pero no me quedo tanto en eso como que dice que las más veces está vestido de ropa. Las más veces implica no siempre. Y en el siglo XVI lo que no parece factible es que lo que quedara a la vista, aunque sea parcialmente, es lo que estamos viendo ahora. Quizá al imponerse el gusto por revestirla, hay costumbre de revestir las imágenes aunque estén perfectamente talladas, en base a esta costumbre quizás se optó por conservar los elementos visibles de la escultura, la cabeza, quizás en un primer momento las manos, que pudieron ser otras, y sustituir el resto por una estructura más manejable y ligera, pensando sobre todo además en el uso procesional. Lo que sí está claro es que el candelero actual no es del siglo XVI. Solo una adecuada intervención restauradora, por otra parte muy necesaria, y los pertinentes análisis físico-químicos nos pueden informar sobre qué hay de original en la escultura tal y como hoy la conocemos, así como el alcance de esta posible o probable transformación. De momento pensamos que lo que puede quedar de original, al menos el rostro, puede corresponder a una obra realizada en torno a la fecha de fundación de la parroquia. Su fisonomía nos ha llevado a proponer su catalogación como obra realizada en Sevilla en el entorno de los hermanos Jorge y Alejo Fernández Alemán, el alemán se me fue porque esto ya se lo han quitado, no eran alemanes, Jorge y Alejo Fernández, quienes trabajaron en el gran retablo mayor de la Catedral Hispalense entre 1508 y 1529, es decir, encaja con el arco temporal que suponemos para esta imagen, asistidos estos dos autores por múltiples colaboradores en una obra tan grande. Las facciones, ojos caídos, labios finos, frente amplia, remiten a algunas... ahora sí funciona. Las facciones remiten a algunas representaciones marianas femeninas del citado retablo, del retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Bueno, por un poquito de... sí recuerdan las facciones, a más de una además. En este caso está aquí. Y también se aproximan, no es que sean idénticas, a imágenes que han sido vinculadas con este mismo taller sevillano, como es el caso de la Virgen del Pino de Teror, que también se ha vinculado con este taller. Bueno, es un ejemplo de lo que les decía antes, una imagen perfectamente tallada que habitualmente está revestida. En el caso de la Virgen de los Remedios, tiene la cabeza cubierta por una cofia que deja ver únicamente parte del cabello, ahora oscuro, pero descrito por Rodríguez Moure hace un siglo como dorado, por lo cual pudiera haber un retinte. Tanto el casquete como el cuello y el cinto, pero no he conseguido fotos del resto, de la imagen tienen unas letras y estrellas enigmáticas cuya antigüedad y originalidad también podría determinarse mediante un oportuno análisis, lo cual es pues, un elemento más a favor o que invita a su restauración. El culto a esta imagen, que hoy podríamos decir está de capa caída, llegó a ser muy importante, sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Fue la principal devoción mariana de la ciudad durante ese periodo, como demuestran, entre otras cosas, porque siempre que había una rogativa extraordinaria por una enfermedad o por sequía, la imagen de la laguna que solía salir con el Cristo en unas rogativas extraordinarias era esta Virgen de los Remedios, y también otra prueba o otro argumento son los múltiples retratos a modo de beneficio que las retratan. Además del mayor, la antigua iglesia de los Remedios tuvo durante el siglo XVI otros altares, y de ellos proceden algunas imágenes todavía conservadas. Estamos viendo qué es lo que nos queda de ese antiguo patrimonio. La más antigua de esas imágenes, una escultura tallada en mármol alabastrino,
realizada en Italia hacia 1530, siguiendo el modelo de una virgen medieval que tenía mucha devoción, la Virgen de Trapani, siciliana. Una devoción que además se extendió mucho, también llegó a Canarias. En el caso de esta pieza, conservada en la catedral, no sabemos en qué momento se incorporó al patrimonio de la antigua iglesia, pero sí que a finales del siglo XVIII era la imagen de la Virgen que estaba sobre el fascistol en el coro, con lo cual cabe la posibilidad que ese fuera también esa fuera su primera función. La Iglesia de los Remedios tuvo coro desde el año 1530. Algo más de información tenemos sobre otra imagen del siglo XVI, sobre la Virgen de la Luz, entronizada con anterioridad a 1557 en el altar de Santa María Magdalena por su propietario, por Luis Velázquez, un mercader que había trabajado para el tercer adelantado. No hay duda sobre su factura renacentista ni sobre su gran calidad, pero sí sobre su correcta catalogación. Debió ser realizada en algún taller peninsular, quizá en Sevilla o en alguna ciudad castellana, Toledo o Valladolid, lugares todos ellos por los que sabemos que su patrocinador mantuvo vínculos comerciales. Es sin duda una de las joyas de la catedral, ¿no? Además, iconográficamente, la Virgen de la Luz es en realidad una candelaria, por eso el niño porta en la mano el pajarito propio del pasaje de la presentación en el templo. Algo posterior, pero también marcada por los modelos clásicos propios del Renacimiento, es esta imagen de madera policromada de Santa Catarina de Alejandría, que ya está, bueno, como otras que acabamos de ver, retirada del culto. Debió ser adquirida en Sevilla a finales del siglo XVI, cuando trabajaban en esta ciudad escultores de procedencias diversas, además de andaluces, pues castellanos, flamencos, y cuya actividad cimentó la Escuela Sevillana de Imaginería. Pero sobre esta imagen nada sabemos sobre dónde comenzó a recibir culto ni quién fue su patrocinador. Algo parecido sucede con otra de las imágenes capitales del patrimonio de la catedral, herencia también de la primitiva parroquia de la que además toma su nombre, el Cristo de los Remedios. A finales del siglo XVII se consideraba de muchísima antigüedad, tanta que no hay noticias de su origen, pero bueno, estas exageraciones eran propias de ahora también, pero en aquel momento eran muy habituales, porque en realidad cuando se escribió esto a finales del siglo XVII no estaba tan lejano el origen de esta imagen. A falta de documentos, al menos de momento, el estudio de la propia obra puede proporcionar algunas claves para acercarnos a su historia. Su análisis formal invita a situar su cronología en el último cuarto del siglo XVI, pues revela que quien lo hizo tuvo en cuenta el modelo del Cristo de la Laguna, cuya devoción se consolidó precisamente por esos años, a finales del siglo XVI, y no antes como suele repetirse. Esto lleva o implica otra circunstancia. La imagen tuvo que ser tallada en Tenerife y no adquirida fuera, como todas las que hasta ahora hemos expuesto. Esto y su cercanía a otra imagen, al Cristo de la Misericordia de la Orotava, que sí es una obra documentada en 1585, hecha en Tenerife, de un escultor del que tampoco sabemos gran cosa, pero que estuvo establecido aquí al menos unos años, Ruy Díaz de Argumedo, nos ha llevado a proponer su atribución a este autor, como digo, todavía muy poco conocido. No son iguales, insisto, pero hay una semejanza que tal vez en el rostro se advierten con más nitidez. En el caso del Cristo de la Orotava, además, el Cristo de la Misericordia de la Orotava, la referencia del Cristo de la Laguna, del Cristo del convento franciscano de la Laguna, no es una posibilidad sugerida a la vista de las imágenes, sino que en el propio contrato se impuso que tenía que tener una serie de aspectos, digamos, referidos al Cristo de la Laguna. Bien, en el caso del Cristo de los Remedios estamos ante una pieza muy notable para la historia del arte en Canarias, pues es una obra de alta calidad realizada aquí, es una de las primeras obras realmente hechas en las islas, digamos, a un nivel de calidad aceptable, y que está condicionada además por un modelo foráneo que estaba aquí, el Cristo de la Laguna, que como saben es una obra flamenca, y también quizás condicionada por el gusto de quien la encargó, que pudo imponer hasta cierto punto pues esta referencia. No es una simple copia. El Cristo de los Remedios, de tamaño algo inferior al natural, es una elegante versión moderna del crucifijo tardogótico del convento franciscano de la Laguna, pero es también más avanzado estilísticamente que el de la Orotava. De momento nos quedamos con las ganas de saber, con certeza, por quién, cuándo y con qué función fue encargado.
pues aunque se ha supuesto que estuvo en el retablo mayor, idea que luego apuntaré no nos parece probable, lo cierto es que debe ser anterior a la llegada de ese retablo, que como voy a explicar, fue adquirido y llegó a la laguna en 1614. En cualquier caso, aunque esta imagen hubiera estado en ese retablo mayor, es anterior a ese retablo. Así que la realidad es que no sabemos dónde estuvo colocado en su origen. De todas maneras, por plantear una posibilidad, pensemos que en la iglesia de la Concepción, el Cristo que hoy conocemos como el Cristo del Rescate, en su momento, en el siglo XVI, esto sí consta documentalmente, estuvo colocado sobre una viga o traviesa en la capilla mayor. Esto es un ejemplo de una pintura portuguesa de la época, pero que nos vale para, en fin, eso es lo que pasaba en la otra parroquia de la Laguna, por lo cual no sería extraño y en cualquier caso es una posibilidad. Más adelante, a partir de 1654, esta imagen pasó a presidir una capilla propia a los pies del templo, coincidiendo además con un momento de auge de su culto, del que tal vez la mejor expresión es su espléndida cruz de plata y cristales irisados que se conserva. Se perdió la peana, pero afortunadamente esta cruz se conserva. Solo en las primeras décadas del siglo XX, una vez inaugurada, digamos, la nueva catedral, el interior neogótico, el crucificado pasó a rematar el tabernáculo del altar mayor, como hoy lo podemos ver, emplazamiento que no nos parece el más adecuado. En primer lugar, porque rompe la configuración original del tabernáculo, que fue concebido, como lo ven aquí, en el proyecto, para que lo rematase la imagen de un cordero, imagen que además se conserva. Aquí lo vemos, tal vez se ve más clarito, en este dibujo de Pereira Pacheco del siglo XIX. También, otro argumento por el que no me parece que sea apropiada esta ubicación, es que a la altura a la que está, no podemos disfrutar durante la mayor parte del año de una obra de tanta calidad que queda reducida en muchas ocasiones a un simple volumen a contraluz, motivado por las vidrieras y por la altura. Y finalmente, porque también su manipulación para subirlo y bajarlo con motivo de la Semana Santa supone, en mi opinión, un riesgo innecesario. Y un poco aludiendo al título del Cristo, todo esto sería, pienso yo, muy fácil de remediar y se podría disfrutar más de esta imagen. Por seguir, no sé cómo voy de tiempo. Cronológicamente, la siguiente escultura que subsiste de la antigua iglesia es este San Sebastián, que tuvo su propio altar. Una familia tenía su patronato, y es una imagen, en fin, bastante tosca, probablemente es una imagen de ese momento, de finales del XVI, quizá hecha aquí. Saben que San Sebastián además era uno de los abogados contra la peste, y de hecho la iglesia consta que ya en el siglo XVI pues, se rezaba todos los días una antífona a San Sebastián para que mantuviese la isla libre de pestilencia. Algo posterior es este San Cristóbal, que presidió la capilla. Ahora que les decía que al principio del XVII ya se hicieron las dos capillas colaterales a la mayor. Pues una de ellas en ese momento, sobre 1600, fue fundada por uno de los sacerdotes de la parroquia, se llamaba Cristóbal Viera, y se la dedicó a su santo patrón, con lo cual esta imagen comparte nombre con la ciudad, pero no se debe al nombre de la ciudad, sino al nombre de su patrocinador, que quizás propició su adquisición en Sevilla. Aunque a primera vista, especialmente el rostro del santo, puede producir la impresión de fealdad y por esto de falta de calidad, hay que recordar que las facciones duras responden al intento del autor por trasladarnos el aspecto gigantesco del santo, en contraste también con la pequeña figura infantil de Cristo, a quien en sus hombros, dice el relato, ayudó a atravesar un río. Esto provoca además en San Cristóbal un arqueamiento innecesario si pensamos el escaso peso que tenía el niño, ¿no? En realidad aquí lo que se está expresando es un peso simbólico, ¿no? Es una obra además en la que destaca especialmente el trabajo de policromía, con gran presencia del dorado. Y es otro de los testimonios del primer siglo de historia de la parroquia que no podemos contemplar habitualmente, pues está guardado. Lo que insiste en la idea de que este primer siglo de historia de la Iglesia de los Remedios es, en cierto modo, además de desconocido, un siglo escondido también. Existieron, como hoy estamos en unas jornadas de cofradías, existieron cofradías del siglo XVI. En la parroquia, además de la del Santísimo, que existió desde la primera mitad del siglo, hubo otra en estos primeros 100 años. Por ejemplo, en 1567 se fundó una titulada de la Consolación de Nuestra Señora y de su limpia y entera virginidad,
por iniciativa de una de esas beatas, de esas emparedadas que vivían al lado de la parroquia. Esta cofradía fue conocida como la de las huérfanas, de las doncellas o de las vírgenes, pues además del culto mariano a la Virgen de los Remedios, su principal fin era canalizar la recaudación de limosnas para con ellas costear la dote de una o más jóvenes huérfanas pobres, que además se elegían por sorteo. Es frecuente además hasta el siglo XVIII que en todos los testamentos que se otorgaban aquí se dejara una manta para las doncellas, para las huérfanas. Y además la joven o las jóvenes que resultaban elegidas para ser dotadas ese año acompañaban en su procesión a la Virgen de los Remedios. A la vez que se fundó esta cofradía, se fundó otra, del Santo Nombre de Jesús, del Niño Jesús, que se llamaba de la prohibición de los juramentos, porque se financiaba con las limosnas recaudadas por las penas impuestas a quienes juraban. También algunos gremios o colectivos laborales tuvieron su sede en la iglesia durante este tiempo. Por ejemplo, los escribanos celebraban la fiesta de los Reyes Magos, los carpinteros tenían la cofradía de San José y los sastres, en ese sentido, estos colectivos de toda la ciudad, no los de la parroquia, los sastres de la Laguna, los carpinteros, pues los sastres de la Laguna fundaron la cofradía de San Andrés y justamente en 1613 tuvieron un problema en la Concepción, este pleito de las dos villas, y se vinieron a la iglesia de los Remedios con la nueva imagen que le habían encargado un escultor y pintor llamado Cristóbal Ramírez, de quien se han ido documentando más trabajos en escultura, pero de momento este es el único que sabemos que ha subsistido. Y bueno, es un autor que tiene cierta presencia en la ciudad porque es también el que el que pintó las tablas del primitivo retablo mayor de la Concepción, del que solo se conserva la de San Juan Evangelista, que conocerán porque supuestamente pues sudó en 1648. El primer siglo de historia de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios se cierra, y es ya, con esto voy a cerrar yo también, con la incorporación de uno de los conjuntos más valiosos, no solo del patrimonio heredado por la catedral, sino dentro del panorama del arte canario. Antes apuntamos que durante el siglo XVI, en la capilla mayor, recibía culto la titular, la Virgen de los Remedios, en un sencillo tabernáculo, tan pequeño y a baja altura, que cuando el sacerdote durante la consagración, piensen que además se hacía de espaldas, ¿no?, como antes de la última reforma, cuando elevaba la sagrada forma, en el momento de la consagración, no podía verse con claridad al confundirse con la imagen de la Virgen. Por este motivo, en 1548, el visitador del obispo ordenó que se colocase en un bastidor una pieza de terciopelo negro y que se colocase, según sus propias palabras, cada mañana y se quite, porque no hay retablo de pincel en que se ponga, y es muy necesario para que vean el Santísimo Sacramento. Es decir, se disponía esta estructura como neutra para que contrastara en el momento de la elevación de la Sagrada Forma. Lo cual quiere decir que si la Virgen, al levantarse la hostia, digamos, se confundía, pues muy bajita tenía que estar. Como vemos, ya entonces se echaba en falta que el templo estuviera presidido por un retablo de pincel, dice además el visitador del obispo, es decir, un retablo compuesto básicamente por pintura, como era habitual en ese tiempo, y no, como tal vez estemos más acostumbrados, con hornacinas para escultura. A finales del siglo XVI, en 1597, el mercader portugués Pedro Afonso Masuelo, aquí tenemos su firma, portugués pero vecino de la Laguna y parroquiano de los Remedios, ordenó que se hiciera en Flandes, una imagen del testamento, dice él, un retablo grande para el altar mayor de la dicha iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el cual espero se me enviará en los primeros navíos que de Flandes vinieren. Esto lo dictó en su testamento. A continuación del testamento además hay un codicilo, como una especie de rectificación del testamento, y ya en el codicilo la firma le salió que el pobre hombre ya de esa no pasó, y él estaba esperando que llegara el retablo. Sin embargo, 1597, diversos contratiempos retrasaron el cumplimiento de su voluntad, y el retablo, tanto su estructura de madera como las tablas con pintura, llegó a Tenerife 17 años después, en 1614. Para hacernos una idea sobre su configuración original, tenemos que recurrir a una propuesta recientemente publicada por Pablo Amador, pues el retablo fue desarmado a comienzos del siglo XVIII y sustituido por el que ahora preside la capilla de la Virgen de los Remedios. Se desechó el retablo, su estructura, pero se reutilizaron, por así decirlo, la mayor parte de las pinturas y se prescindió, como digo, de la estructura de madera.
Hoy lo que queda de aquello, tanto piezas de madera como algunas pinturas que no fueron incorporadas al nuevo, de pequeño formato, están en la iglesia de la Concepción. Aquí lo que he traído es una composición que se hizo con algunas de estas pinturas, excepto el Calvario, que luego me referiré. El resto son pinturas procedentes del primitivo retablo de los Remedios que acabaron en la iglesia de la Concepción. De acuerdo a la propuesta de reconstrucción planteada por Pablo Amador, que estamos viendo aquí, el retablo era, por así decirlo, como un gran marco para las pinturas flamencas y reservaba únicamente una hornacina en su primer cuerpo para la imagen de la Virgen de los Remedios. Las pinturas sintetizan la historia de Cristo en 14 pasajes, desde la Encarnación hasta la Resurrección. En 6 de las tablas las escenas son dobles y tienen la particularidad que de alguna forma se funden. No hay una división tajante entre ellas, sino que el pintor resuelve de una manera mucho más atractiva. No parte la escena en dos, sino son dos escenas que de alguna manera se acaban integrando. Por verlas, porque además esto es una maravilla y tampoco por dónde están, pues no se pueden apreciar como nos gustaría. Por orden cronológico tenemos la Encarnación y la Visitación, la adoración de los pastores y la de los Reyes Magos, la oración en el huerto y la flagelación, la presentación al pueblo y el camino al Calvario, el descendimiento y la quinta angustia, la piedad, y finalmente la resurrección y el sepulcro vacío. Siguiendo esta misma lectura por orden cronológico, en medio de las dos primeras tablas como hemos dicho, de composición doble y de formato más apaisado, habría que situar la que he puesto en medio, la de la expectación. Correspondería después de la visitación y antes del nacimiento. Vemos además que su formato es distinto, es vertical y es independiente, y recordemos además, esta es la expectación, que es el verdadero título de la parroquia. He dicho que se celebraba la fiesta al principio el 18 de diciembre. De manera que se le da a este momento, digamos, que da el título, por lo menos litúrgico, a la parroquia, se le da relevancia. Y del mismo modo, tras la escena de la subida al Calvario y antes de la del descendimiento, es impensable que en un retablo de estas características no estuviera representada la crucifixión. Hoy no existe, de hecho, esto también es otro interrogante, cuando se hizo el nuevo retablo, si existía la crucifixión, no se integró. En cualquier caso, se ha planteado la posibilidad de que este Calvario que ven aquí, que ahora se conserva en la ermita de San Vicente de los Realejos, y tampoco se sabe, digamos, cuáles son las circunstancias de su llegada, formalmente incluso se ha atribuido al mismo autor al que se atribuyen estas pinturas. La última atribución fue planteada por Matías Díaz Padrón, quien señala al prestigioso pintor de Amberes, Hendrik van Balen, que le ha traído un retrato suyo. Bueno, volviendo a esta propuesta de reconstrucción, que además, haciendo un poco de publicidad, podéis leer en este libro que se editó en el año 2013 con motivo del primer centenario del nuevo edificio de la catedral, digamos, pues ahí está argumentada, o sea, no solamente la lámina con la propuesta de reconstrucción, sino los argumentos para plantearla. De acuerdo a esa propuesta, digo, en la predela o en el banco se dispondrían, aquí está partido a la mitad, ¿no?, 4 pequeñas tablas apaisadas, 2 a cada lado. 2 de ellas representan a 2 santos, otra a un fraile, y la última de esas tablas pequeñas que iría aquí, en esta zona, que son las que están en la iglesia de la Concepción, en una de ellas quedó retratado, aunque sea de forma ideal, porque 17 años después probablemente esto es un retrato supuesto, Pedro Afonso Masuelos, el patrocinador del retrato. Y en el remate estaría una tabla de Dios Padre, que también se conserva ahora en la sacristía de la iglesia de la Concepción. Desde su llegada a la laguna, la estimación de estas pinturas, que todavía hoy son consideradas de primera calidad, debió ser muy alta, pues efectivamente se trata de unas piezas muy estimables. Por eso, cuando apenas un siglo después se decidió hacer un retablo nuevo, a principios del siglo XVIII, ya plenamente barroco, ahí el motivo probablemente es un cambio de gusto, no una sustitución de una obra porque no tuviera calidad, sino a veces para bien y a veces para mal, pues las obras se sustituyen, perdemos las que
han sustituido, pero tenemos otras nuevas. Y este es el caso de este retablo que se concluyó en 1715. De alguna manera se mantuvo la idea del inicial, es decir, es un retablo para la Virgen de los Remedios como única escultura y para acoger esas magníficas pinturas que en ese momento además se estimaban tanto. O sea, no se optó por otro modelo de retablo, sigue siendo un gran retablo de pincel, digamos, en ese sentido, algo que ya había pasado de moda. Supone una excepción. Pues, como digo, lo que primaba eran los retablos de escultura. Aquí, de nuevo, es una sola la hornacina reservada para la titular del templo. Otra prueba de la estimación que despertaron, y ya estoy concluyendo, estas pinturas, es su influencia en algunos artistas locales, que sin duda las admiraron y tuvieron, digamos, unas obras de primera calidad de las que aprender, y en algunos casos las copiaron también. Podemos fijar, por ejemplo, nos podemos fijar en este relieve de la Encarnación. En este caso se adaptó a la Encarnación, no a la expectación, que realizó un escultor nacido en México, pero de ascendencia vasca, Antonio de Orbarán, que trabajó aquí, y fue el que hizo el nuevo retablo mayor de la Iglesia de la Concepción sobre 1665, me parece. Pues cuando hace este relieve de la Encarnación, es evidente que su referencia es la pintura de la expectación que estaba en el retablo de la Virgen de los Remedios o de Masuelo. Y lo mismo pasa con una pintura canaria anónima que está en la Iglesia de la Concepción, que también pues habla por sí solo de cómo su autor lo que hizo fue trasladar la composición que tenía a la vista en la Iglesia de los Remedios. Bueno, con este breve recorrido, lo que nos revela es que, a pesar de no quedar nada arquitectónicamente del primer siglo de historia de la Iglesia de los Remedios y de las continuas adaptaciones y sustituciones de su patrimonio mueble, todavía hoy podemos acercarnos a este periodo inicial a través de los documentos fundamentales en ausencia de las obras, pero también de las piezas conservadas. Algunas de estas piezas, como hemos visto, tienen un interés devocional y artístico sobresaliente, y quizás sea el momento de prestarles una atención y un cuidado especial ahora que se ha conseguido salvar el edificio. Después de todo, en contraste con la vulnerabilidad de una arquitectura que apenas ha conseguido o que apenas consiguió resistir 90 años, estas pinturas y estas esculturas centenarias han demostrado, por así decirlo, una paciencia y una fortaleza admirable. Muchas gracias. Felicidades, don Carlos, porque si antes decía que era una parroquia y una imagen desconocida, nos ha dado unas pautas y un camino que nos abren, como yo de verdad esperaba, unas grandes ansias de seguir conociéndola y difundirla más. Imagino que entre los amigos en el público pues habrán surgido dudas y preguntas que don Carlos ahora pues nos va a sacar adelante. O sea, que si hay alguna pregunta que queramos hacer, este es el momento. Yo, como ayer, para romper el fuego tengo una, quizás por defecto profesional. Además Carlos es colega también, es periodista. Yo hace unos años en Sevilla, pues visitando X parroquia donde también estaba la devoción de los remedios,